En el tejido urbano, las ciudades respiran, palpitan con la vida de sus habitantes, sus historias, sus sueños y sus luchas. Pero, ¿quién decide qué historias merecen ser contadas? ¿Qué voces llegan a nuestros oídos y cuáles quedan en la sombra? En el corazón de cada comunidad, en los recovecos de cada calle y en las esquinas olvidadas, nacen los medios alternativos. Son más que simples canales de comunicación. Son los megáfonos de las voces que no siempre encuentran eco en los titulares convencionales. Son los testigos directos de las realidades que a menudo se pasan por alto en un mundo donde los medios tradicionales pueden enfocarse en las grandes luces y las narrativas predefinidas. Los medios alternativos emergen como faros de esperanza, como contrapuntos a las narrativas dominantes. Este documental se adentra en las historias y el espíritu de esos medios. En la ciudad de Itagüí, las comunidades tejieron una red de comunicación que trasciende a lo convencional. A través de entrevistas con los representantes de estos medios que alguna vez llenaron las páginas, las ondas y los rincones digitales de la ciudad, exploramos la esencia misma de la conexión entre los medios alternativos y la comunidad. A medida que estas voces comparten su experiencia y lucha, emerge un panorama más amplio, un cuadro de los desafíos y triunfos de aquellos que desafiaron las limitaciones impuestas a la información y que levantaron sus plumas y micrófonos en nombre de la ciudad y una comunidad. Un relato de cómo los medios alternativos pusieron en primer plano las necesidades, los sueños y las realidades de las personas que habitan las calles que pisamos, pero que a menudo quedan fuera de la mirada superficial. Este documental no es solo una mirada retrospectiva, es un tributo a la resiliencia de las voces locales y la importancia de mantener viva la diversidad de perspectivas. Es un recordatorio de las narrativas de ciudad. A medida que desentrañamos la historia de estos medios alternativos de Itagüí, nos adentramos en un viaje que trasciende las fronteras de la ciudad y nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre los medios, la comunidad y el poder contar nuestras propias historias. Bienvenidos a un mundo donde las voces encuentran un espacio, donde las comunidades moldean sus narrativas y donde la ciudad late al ritmo de quienes la habitan. Bienvenidos a Tintico, Periódico y el Itagüí del ayer. La historia es larguita. Nosotros más o menos empezamos a pensar en medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular en el municipio de Itagüí cuando yo era estudiante de comunicación social de la Universidad Luis Amigó. Resulta que desde allí empezamos a montar un seminario de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Trabajamos mucho el tema de medios de comunicación comunitaria. Teníamos la ilusión antes de poder construir o montar una emisora comunitaria en el municipio, pero fue muy difícil. Entonces, a raíz de que fue muy complicado este proceso de poder licitar para una emisora para Itagüí, porque había espacio para una emisora comunitaria en Itagüí, pero no teníamos los políticos amigos. Teníamos toda la parte técnica, teníamos toda la parte de profesionales, pero nos faltaba de pronto esas relaciones que le ayudan a uno a que el camino sea más flexible y más fácil de llegar a los objetivos. Entonces desde ahí teníamos unos compañeros, unos amigos que estudiaban conmigo en locución, empezamos con ese sueño. A raíz de que eso no se pudo realizar, quedamos en stand-by y entonces miramos otras opciones de emisora comunitaria. Entonces, por ejemplo, trabajamos en Galaxia Estéreo y allí nos dieron el espacio para que fuéramos a Comunicaciones y pudiéramos hacer lo que queríamos hacer, que era radio comunitaria. Después nos pasamos para la emisora del Consejo Municipal de Itagüí. Allí también trabajamos radio comunitaria, entrevistábamos funcionarios, artistas, gestores culturales, gestores sociales.
Y bueno, fue un sueño muy bacano porque conocimos a mucha gente, porque trabajamos el tema de memoria, porque trabajamos todo lo que era la información frente al municipio de Itagüí. Pensando un poco sobre el origen del nombre del gallinacero, estábamos reunidos Alberto, John Faber y mi persona allí en La Tartana, tomándonos 3 copas de vino. Yo les dije, tengo la idea de darle vida a un medio comunitario, alternativo y popular. Veo que esta revista tiene una propuesta interesante, El Gallinazo, pero no quiero que se llame de la misma manera, yo quiero que sea algo como más plural. Y Alberto el Chuchispón dijo, El Gallinacero. Y claro, aquí así quedó bautizado El Gallinacero, y de paso más adelante quedé bautizado yo El Gallinacero. Es una chapa que muchas personas en la calle me dicen El Gallinacero porque cuando ya se le dio vida al periódico impreso como tal, donde llegaba yo era cada mesecito con El Gallinacero y yo mismo era el volantero del Gallinacero. Básicamente Yo hacía todas las funciones más o menos en las 2 primeras ediciones, que era una hoja volante por lado y lado, como la que sacan tradicionalmente los políticos, con la diferencia de que cada hoja volante tenía un artículo puntual. Un medio muy bueno, un medio muy chévere, con todas las buenas características, pero no había el suficiente debate en el medio, o sea, no se cuestionaba tanto tan directamente las cosas como si era un poco mala misión de calle y controversia, porque era el mundo de la calle, el mundo de la cotidianidad, el mundo de la gente, pero contrastando la realidad. Y yo pienso que por eso quienes crean el medio hablan de la controversia. Y la controversia no porque fuera algo malo, ni porque somos los contestatarios, ni nada por el estilo, sino porque es que en términos sanos la filosofía es controversia, que es la capacidad de ponernos a pensar. Entonces, si uno va a hacer una cosa importante, uno puede hacerle controversia a lo que metodologías que yo pienso que hoy sigue siendo supremamente válido todavía. La controversia es como la capacidad crítica que tiene la comunidad a través de sus medios para poder cuestionar lo que para la mayoría de la gente es la verdad, donde la verdad es muy relativa. Entonces, por eso uno valora tanto este tipo de medios que son capaces de comprometerse con la otra manera de ver el mundo. Así es, yo soy del Centro de Historia, Arturo es del Centro de Historia, entonces teníamos como esa debilidad ante esos temas. Íbamos a las conferencias en Canadá y a la vez también hay un archivo muy importante, muy valioso, y a raíz de eso, que él tenía todos esos documentos, que tenía esa fibra del papá, entonces se propuso que fuéramos a estar una revista, y a mí él me vio desde el 2005 como hablando de esos temas, y en la personería hubo un concurso de cuento corto en el 2003 más o menos, y porque la revista nació en el 2006. Entonces de pronto me vio a mí batallando con esas cosas y nos volvimos amigos y fuimos cambiando temas, nos sentamos a tomar tinto. Para un lado, no voy a sacar una revista de esta forma, y fuimos mirando a ver cuál era la espina dorsal y la vértebra principal de una revista. Entonces queremos que fuera una revista que no fuera política, que fuera aparte de esas cosas políticas y solamente de difusión del patrimonio y hechos pues especiales, pero que no fueran nada de eso, que no se enredara. En Itagüí existieron muchísimas emisoras, de las que llamábamos ilegales, pero bueno, Mal llamadas. mal llamadas, pero prestábamos un servicio, cada una prestaba un servicio a la comunidad. Existieron muchísimas y bueno, ya con la cuestión del Ministerio de Comunicaciones, que eran tan recelosos en ese tiempo, entonces las fueron como acabando, fueron yendo por una y una, ¿cierto? La emisora Milenio Estéreo, creo que duramos muchos años al aire. Creo que nos fuimos muy afortunados de tenerla como más de 10 años al aire. Yo creo que se identificaba.
yo creo que la gente que leía El Pregonero en ese entonces y que lo lee aún, porque hay que decirlo como dicen por ahí, la pregonera todavía existe, ¿cierto? No lo pusimos El Pregonero pues porque por respeto a ese proceso, por respeto a esa memoria, porque queríamos ya intentar otra cosa nueva, empezar, no desde cero de entonces, pero sí empezar con una nueva inclusión, ¿cierto? Con una nueva exploración. Entonces yo creo que la persona que lee El Pregonero y la persona que lee La Pregonera se encuentra con su cultura, se encuentra con sus reflexiones, se identifica con mi diseño. Trabajamos un lenguaje que es común, no trabajamos un lenguaje donde ellos no nos entiendan. De hecho, las visualizaciones de los artículos y de las notas que tenemos de La Pregonera siempre son acogidas porque estamos pensando en el barrio, en los procesos participativos del barrio, ¿cierto? En ese tiempo de pronto no cogíamos. No es una ciudad analfabeta, ni analfabeta funcional, ni analfabeta en el otro sentido, pero la gente es muy selecta a la hora de leer. No todo el mundo te lee de todo. Y cuando uno saca una publicación periódica, está apostándole, no es una publicación periódica de un periódico, está apostándole a que le lean de todo. No le está apostando, y más es en un espacio tan reducido como el tenía el Gallinacero impreso, no le está apostando a un medio especializado. Por ejemplo, la revista Soho. La revista Soho tiene su público estandarizado y su público objetivo. El Gallinacero no tenía un público objetivo. El Gallinacero lo que marcaba la parada era la historia central. Hay ciertos sectores, Claro. los sectores de pronto que han tenido más educación, sí era de buen recibo, pero otros que no, pero es normal, es para todos. Claro. Eran de muy buen recibo porque la vida es muy demasiado interesante. De hecho, nosotros no solo se le entregaba, sino que de nosotros íbamos a los colegios, porque como si el municipio también nos participaba con la pauta, nosotros tenemos el compromiso de ir a los colegios a llevar a las rectorías o las secretarías, donde hay biblioteca o no, a llevar 10, 15 o 20 ejemplares. De acuerdo al colegio. Se ilustre. Sí, porque ese era el convenio con la administración y yo hacía ese trabajo en un listado, iba yo y al rector o al secretario o el que fuera para que me firmara el recibo de las 5 o las 10 revistas que le entregaba a uno, para que él se las entregara a los de historia o a los de cívica o a los de otra materia afín a este patrimonio, ¿cierto? Y se le entregaba a ellos para que ellos hicieran ese, o se lo dieran a los profesores que estaban muy interesados en el tema. Ese era un sector que se manejaba puntualmente porque si patrocinaban, pues tenían derecho a un número de ejemplares. Las personas muy agradecidas, inclusive después con el tiempo preguntaban por la revista. Inclusive todavía ahora hay personas que me preguntan a mí, yo se la regalo porque yo lo veo muy interesante, mi regalo tengo algunos números. Entonces yo pienso que en ese momento de estos medios era eso, era pensar que eran diferentes y que eran criticados por algunos, pero que eran muy valorados por otros. Pero además que era como esa posibilidad de poder hablar de la realidad del barrio. Es que cómo se manifiesta la realidad del barrio, porque el medio masivo, voy a suponer que haya un medio masivo que sea muy equitativo, que sea muy equilibrado, un medio masivo que sea muy serio y que tenga mucha responsabilidad. Por mucho que quiera el medio masivo contar las historias del barrio, solamente se queda en hacer anécdotas y en una cosa característica, pero nunca logra narrar todo el barrio. Entonces la gracia de Calle y Controversia o de los medios que se le puedan parecer es esa, que es capaz de contar la realidad de los barrios, la historia de Itagüí, no es la historia del municipio en su conjunto, sino que la historia de Itagüí es la suma de las historias de las personas en su territorio. Pero a la comunidad se identificaba con los programas que se hacían, por decir, dentro de la emisora. Teníamos servicios, por ejemplo, de la administración, programas de la Secretaría de Educación, teníamos programas del tránsito. Entonces esos programas los escuchaba la gente
programas así comunitarios, hacíamos los magazines que les gustaban muchísimo. Entonces todo eso fue identificando a la comunidad y empezaron a escuchar, a ir escuchando y escuchando y escuchando. Y los medios cerquita que están en la frecuencia donde ensayábamos nosotros, hasta ellos mismos decían, vea, esa emisora suena bueno o tiene programa bueno, ¿cierto? Lo primero es que se tienen que formar. O sea, uno no puede ser irresponsable con la información. Y que porque yo escribo muy bonito, entonces yo voy a sacar, ¿cierto? No. Yo creo que una persona que va a informar tiene que estar preparado, tiene que tener la academia, sin duda alguna. A mí me parece que la academia es supremamente importante. O sea, nos tenemos que educar para poder contar las historias. Es que yo se lo cuento muy fácil porque tengo la herramienta del tutor, de eso, Sí, es verdad. Y eso la tecnología hoy nos facilita una cantidad de cosas que necesitamos mostrar. Pero necesitamos prepararnos como comunicadores sociales, necesitamos prepararnos como periodistas. Tenemos que ser investigadores, o sea, no podemos informar que porque esta persona me lo dijo, que porque esta persona es un político, que porque esta persona es un líder. No, tenemos que investigar nuestro territorio, investigar a las personas que vamos a entrevistar, saber de qué vamos a hablar, estar preparados para los temas que vamos a tratar. No es hablar ni sacar por sacar. Yo le diría esas tres cosas. Primero, que se prepare, que se capacite, que sea un profesional, que investigue, ¿cierto? Y de esa manera puede sacar muy buenas producciones. El proceso del gallinacero fue inversamente proporcional de lo que la academia le pide a uno del medio. En la academia a usted le dicen elabore el proyecto, empieza a estructurarlo, los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico, el presupuesto, etcétera, etcétera. El gallinacero no fue así. Pues yo sí me iba nutriendo de lo que aprendía en la academia, de lo que aprendía en planeación, de lo que aprendía en estadística, de lo que aprendía en géneros periodísticos, de lo que aprendía en cada uno por cada uno de los elementos que me iba brindando la academia. Pero no era mi proyecto de grado. No era, o sea, simplemente yo tenía el pálpito de que tenía que publicar eso, de que había esa necesidad en mi comunidad, de que no había esa información, de que faltaba visibilizar gente y personas comunes y corrientes. Y eso fue lo que logró el gallinacero en sus publicaciones. Me parece muy bueno que cuando la gente joven está intentando hacer iniciativas, así aparentemente no tengan futuro, así aparentemente estén en contraria de lo que sea, me parece que hay que aprovechar. O si no, como nació el rock. El rock nace a partir de una cantidad de jóvenes inconformes y descontentos en una sociedad industrial como la inglesa, que veían que sus papás se morían del tedio y la aburrición en las fábricas, trabajando toda la vida y que ellos iban a seguir lo mismo. Y ellos empezaron a cantar de una manera diferente porque si decían las cosas como querían, los amenazaban o eran perseguidos por la autoridad. Entonces encontraron a través de la música una manera de decir sus cosas. Es otra forma de hacer una mediación alternativa. Entonces yo pienso que Calle Controversia y algunas experiencias similares parece que es como la gracia, es ese grito diferente. A uno lo que le va a pegar es que esas experiencias no sigan con la misma dinámica. ¿Por qué? Porque hay veces las nuevas generaciones no cogen esa experiencia. O sea, yo llamaría en términos políticos trabajo de base. No hay el trabajo de base suficiente para que las nuevas generaciones se apropien de esos medios. Pero si esas nuevas generaciones se inventan otros, mando un abrazo y un deseo muy ferviente para que los que escriben poesía, narración, crónica, cuento, fábula, sigan trabajando, porque es que eso es parte de la vida y eso es como tomar trago. Uno escribe y esa es otra visión diferente. Los que gustan es que sigan haciendo eso, ¿cierto? Yo creo que la comunidad
se identifica con el medio de comunicación cuando crea algo bueno, cuando se lleva un proyecto bueno hacia un barrio, ¿cierto? Entonces ellos lo aprenden a conocer a uno y lo recuerdan por eso bueno que se hizo en ese sector. Entonces, de pronto las generaciones ahorita no van a tener mucho conocimiento de que ese medio de comunicación existió en Itagüí, ¿cierto? La generación ahorita. Pero las personas mayores, todavía que uno las ve o que se acuerdan de uno, ellos dicen, ustedes cómo trabajaban de bueno, cómo sonaban de bueno, o cuando venían por aquí a esta comunidad.